Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio al pleno ordinario, al tercer pleno ordinario de este año 2026. Y bueno, lo primero que quiero hacer es excusar la asistencia de las concejales del Grupo Socialista, María Ángeles Arenas y Victoria Calvo, que por asuntos personales no pueden asistir a este pleno. Y nada, pues pasamos ya, habiendo el quórum necesario, pues pasamos a desgranar lo que es el pleno en sí, con el primer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Pues nada, decir que como tal, como establece la normativa, el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2026 ha estado a disposición de todos los miembros de la corporación, junto con la convocatoria de este pleno. ¿Alguna observación o aclaración del acta? Sí, pues tiene la palabra Juan Miguel. Ahora sí. En la página 5 hay un error. Pone esa subvención de 2.990.000 habitantes cuando tenía que ser euros. ¿Alguna cosa más? Sí, pues tiene la palabra. Sí, buenos días, gracias, alcalde. Quiero hacer una observación en relación a la redacción de las actas plenarias mediante la transcripción literal total de las intervenciones realizadas durante las sesiones. Bueno, esto es sin cuestionar el contenido material de las actas ni el trabajo realizado por Secretaría, pero considero que una transcripción excesivamente literal, especialmente en intervenciones espontáneas propias del debate plenario, pueden dar lugar a interpretaciones lejos del sentido real de lo manifestado oralmente, al perderse elementos como pueden ser el tono, la entonación, las pausas, el contexto del debate o incluso frases inacabadas propias de una intervención no leída. Esto puede dificultar en ocasiones la correcta comprensión o interpretación de determinadas intervenciones cuando son leídas fuera del contexto de la sesión plenaria en el acta correspondiente, habiéndose producido ya, de hecho, situaciones en las que ha sido necesario acudir al audio del Pleno para interpretar adecuadamente el sentido y la intencionalidad de algunas de las manifestaciones. Por lo tanto, solicito que esta observación conste expresamente en el acta a los efectos oportunos. Muchas gracias. ¿Alguna observación más al acta? ¿No? Pues pasamos a la aprobación. ¿Se aprueba el acta? Sí. Pues aprobada por unanimidad de todos los asistentes. Pasamos al punto número 2, que son las resoluciones de alcaldía. Bueno, pues decir que se da cuenta al Pleno de las resoluciones comprendidas entre la número 292 y la número 323, ambas incluidas. Han estado a disposición de todos los miembros de la corporación dentro del expediente de la presente sesión. ¿Algún miembro de la corporación tiene alguna observación o alguna aclaración que hacer en las resoluciones? ¿No? ¿Nadie? Pues el Pleno queda enterado. Punto número 3. Aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público de participación económica de las personas usuarias del plan corresponsables. Bueno, decir que conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, se ha presentado por el Grupo Municipal Izquierda Unida una enmienda al texto de la propuesta dictaminada. Esta alcaldía admite a trámite la enmienda presentada por considerar que reúne los requisitos formales necesarios y, en consecuencia, se concede un primer turno de palabra al portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Juan Miguel Torres, para la defensa y exposición de la misma. Gracias, señor alcalde. Como bien consta en el registro del Ayuntamiento, el pasado martes 26 Izquierda Unida presentó una enmienda de modificación conjunta orientada al borrador que nos traen hoy a votación para el plan corresponsables. Y quiero dejar claro desde el principio que el sentido de esta propuesta no es otra que el de la corresponsabilidad institucional, el rigor técnico y la seguridad jurídica desde el primer minuto de esta sesión. Desde nuestro grupo entendemos que la labor de fiscalización no consiste en bloquear por bloquear, sino en estudiar los expedientes con lupa para evitar que este ayuntamiento apruebe normas locales con defectos graves que cualquier vecino o administración podría impugnar y tumbar al día siguiente. Al revisar el texto que la alcaldía nos propone aprobar hoy,
nos hemos encontrado con un borrador que lamentablemente adolece de una preocupante falta de revisión material y arrastra un corta y pega de expedientes anteriores que este Pleno no puede convalidar tal cual. Les detallo los errores esenciales que nuestra enmienda viene a subsanar de forma constructiva. El primero, y considero que es el más grave desde el punto de vista legal, se encuentra en la disposición adicional. El borrador propone que para todo lo previsto en esta ordenanza municipal se aplique con carácter supletorio la Ley 30/1992. La Ley 30/1992 está íntegramente derogada en España desde el año 2015. Aprobar hoy una norma local fundamentada en una ley estatal que dejó de existir hace una década conculca los principios más básicos de legalidad. Lo técnicamente correcto y lo que pide nuestra enmienda es sustituirla por las leyes vigentes, la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015. En segundo lugar, volvemos a encontrarnos con un anacronismo temporal idéntico al del punto anterior. El artículo 4, bajo rúbrica de precios, se establece de forma literal que son los precios establecidos para el 2024, al igual que ocurre en las normas de gestión con el punto 73, donde se mantiene una cláusula de excepcionalidad exclusiva para el año 2024. Carece de sentido administrativo aprobar una modificación hoy limitando su eficacia a un año que ya ha vencido. Debemos eliminar esa fecha y dejar una fórmula abierta y válida para cada ejercicio actual. Por último, el borrador cuenta con pequeños deslices materiales que merman su calidad técnica. El artículo 3 arranca con una frase incompleta en la que le falta el verbo principal, lo que hace que el texto sea ininteligible. En el artículo 4 se repite exactamente el mismo párrafo, sobre el cobro a mes vencido en dos puntos distintos. Y además hay una incongruencia horaria, ya que el redactado general habla de empezar el horario ampliado a las 7:15, pero luego la tabla de tarifas de la modalidad E fija la apertura a las 7. Deberíamos unificarlo a las 7:15, para no generar disfunciones en la consejería ni en el servicio. Compartimos estas correcciones con el mejor de los ánimos y con la mano extendida. Ninguno de nosotros quiere que las normativas de Munera salgan adelante con erratas de calendario, textos duplicados o citando leyes derogadas. Los términos exactos de la nueva redacción que proponemos para los artículos 3 y 4 y la disposición adicional constan íntegramente en el escrito de enmienda que acabo de mencionar, el cual busca, en definitiva, actualizar la base legal de la ordenanza, corregir los anacronismos temporales y unificar los criterios horarios del servicio. Es una propuesta de mejora puramente técnica hecha desde el rigor y con el espíritu de colaboración para que aprobemos el mejor reglamento posible. Por eso solicito el voto favorable de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Sí, alcalde, es que quería presentar una enmienda transaccional. Vale, tienes la palabra. Gracias. Bueno, con la finalidad de mejorar el texto, independientemente de cómo ha llegado escrito ese texto hasta aquí, que eso no entra en este punto, sino en el debate, una vez escuchada la enmienda presentada por Izquierda Unida, desde el equipo de Gobierno consideramos que parte de las propuestas planteadas son razonables y contribuyen a mejorar técnicamente el texto de la ordenanza, por lo que voy a formular una enmienda transaccional in voce con la intención de incorporar estas cuestiones que entendemos adecuadas y corregir otras que, tal y como han sido planteadas por Izquierda Unida, podrían generar problemas de redacción o dejar aspectos sin regulación. En primer lugar, aceptamos la modificación propuesta del artículo 3, quedando más clara la redacción relativa al nacimiento de la obligación del pago del precio público. En segundo lugar, aceptamos la modificación propuesta en relación con el artículo 4.2 y 4.3, eliminando las referencias temporales al año 2024 para evitar que el texto quede desactualizado con el paso del tiempo. También aceptamos la unificación de horarios propuesta que por error aparece en el cuadro de precios de la modalidad E, siendo correctas las 07:15 horas.
Respecto a la supresión del apartado relativo a las normas de gestión, no identificamos en el texto consolidado ningún punto 3 como aparece en el registro de esta enmienda. Entendemos que existe probablemente un error material en la referencia efectuada por el concejal de Izquierda Unida y que se refiere al párrafo que hace alusión al año 2024 dentro del apartado 4.3. Por ese motivo, y para dejar la enmienda ordenada y bien clara, proponemos una redacción transaccional corregida del artículo 4, apartado 3, que quedaría del siguiente modo. Artículo 4, apartado 3. Aquellas unidades familiares que deseen acceder al programa han de presentar la solicitud a través del registro del Ayuntamiento y comunicarlo, a su vez, a servicios sociales de atención primaria. No se aceptarán solicitudes a través de medios de comunicación diferentes al registro del Ayuntamiento. Todas aquellas unidades familiares que precisen del programa Plan Corresponsables, de manera esporádica continua, tendrán que hacer una solicitud como mínimo 2 días antes del uso de dicho programa, presentando la documentación que se le requiera. El Ayuntamiento podrá ampliar el programa Plan Corresponsables a periodos extraescolares, días no lectivos, como pueden ser la Semana Blanca, Semana Santa, días de la enseñanza y o vacacionales. Estos periodos podrán ser modificados en función del calendario laboral y escolar del año en curso, así como de la disponibilidad de las instalaciones cedidas y de las necesidades organizativas del propio Ayuntamiento de Munera. Hasta ahí la propuesta de este texto del apartado 3, artículo 4. En tercer lugar, aceptamos la modificación propuesta para la disposición adicional de la ordenanza, incorporando la referencia actualizada a las normativas vigentes por su aplicación. Y, por último, desde el equipo de Gobierno también queremos formular una propuesta adicional, también in voce, respecto a la tarifa de la nueva modalidad E. Y es que, tras revisar nuevamente la proporcionalidad de los precios públicos incluidos en la ordenanza, consideramos más adecuar fijar una cuota de 50 euros en lugar de los 50 euros inicialmente propuestos en el texto de esta modificación. Esta modificación quedaría justificada porque actualmente la modalidad C establece una cuota de 25 euros para un servicio de aproximadamente de 3 horas, de 07:15 a 10 horas, y entendemos que la nueva modalidad ampliada debe mantener una proporcionalidad razonable respecto al tiempo de prestación del servicio, que son también otras 3 horas. Entonces, la suma de los 25 de una modalidad más las 3 horas de la modalidad D, que completarían esas casi 6 horas, tendría que ser proporcionalmente el mismo precio. Por lo tanto, proponemos fijar esa cuota en 50 euros. En este caso, si Izquierda Unida acepta esta enmienda transaccional que acabo de plantear, el Grupo Municipal Socialista votará favorablemente a la incorporación conjunta de estas modificaciones al texto definitivo propuesto para la ordenanza. Gracias. Gracias, José Antonio. Quiero hacer una aclaración porque en la lectura que has hecho, cuando hacías menciona de manera esporádica, has dicho continua y es discontinua. Digo, por el tema de la grabación, sí, puede dar luego algún error. Perfecto. ¿Vale? De todas formas, esta propuesta la pasaré a Secretaría para que quede reflejada exactamente como la hacíamos. Vale. Bueno, pues llegado a este punto, pues paso la palabra a Juan Miguel por si quiere hacer. La tasa va a ser más grande, ¿no? La bajamos 5 euros. La pasamos de 55 a 50, la bajamos. Para que sea, el cómputo total son 6 horas, en un tramo de 3 horas eran 25, pues para que en 6 horas siga siendo la misma proporción, 50. Bueno, pues como tiene la palabra, si, como ha comentado José Antonio, si la aprobamos conjunta, las dos opciones, ¿sí? Pues entonces pasamos a votación, ¿no? Con que una vez formulada la enmienda transaccional por el Grupo Municipal Socialista, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen de las Entidades Locales, corresponde ahora al concejal, lo que te he pasado la palabra, y nada. Pues como ya has declarado que votamos a favor conjuntamente de las dos. Claro, claro. Muy bien. Pues votamos incorporar esta enmienda. ¿Sí? ¿A favor todos? Sí. Pues nada. Bueno, pues ahora, pues para hacer la exposición y la defensa de este punto, tiene la palabra la concejal de Servicios Sociales, Ascensión Bódalo. Gracias, Yete. Ah, bueno, vale, sí, del punto. Vale, espera un segundo. Sí, lleva razón. A ver.
El 3. Bueno, pues tiene la palabra para exponernos la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público de participación económica de las personas usuarias del plan corresponsables. Tiene la palabra, Ascensión. Buenos días. La propuesta que hoy traemos a este Pleno consiste en una modificación puntual de la ordenanza fiscal del plan corresponsables propuesta por los servicios sociales de atención primaria de este Ayuntamiento, con el objetivo de adaptar mejor la regulación del servicio a determinadas situaciones que pueden producirse durante los periodos de vacaciones de verano. Se trata de dejar contempladas dentro de las ordenanzas todas las modalidades de prestación de servicio y sus correspondientes cuotas, para que exista una regulación clara y ajustada a las necesidades reales de conciliación a las familias. Actualmente, la ordenanza recoge distintos horarios y modalidades del plan corresponsables, tanto durante el curso escolar como en determinados periodos no lectivos. Por ejemplo, los usuarios que utilizan el servicio de manera esporádica en horario de 7:15 a 9 horas abonan una cuota de 3 euros, incluyendo también los meses de junio y septiembre, modalidad B, o la modalidad C, que determina que determina el programa Plan Corresponsables en periodo no lectivo, meses de julio y agosto, de lunes a viernes de 7:15 a 10, con una cuota establecida de 25 euros. Ahora, desde Servicios Sociales, se nos traslada la conveniencia de incorporar un supuesto específico que puede darse durante el verano, cuando finalizan otros programas municipales. Por ejemplo, el programa de verano infantil y el plan corresponsables puede pasar a prestar servicio con un horario ampliado durante toda la mañana. Contemplando esta circunstancia, se considera necesario que la ordenanza recoja expresamente esta modalidad, regulando tanto el horario como la cuota correspondiente, dejando el servicio perfectamente definido desde el punto de vista administrativo y jurídico. Así, la modalidad propuesta incorpora un nuevo apartado dentro del artículo 4 de la ordenanza. Programa Plan Corresponsables, periodo vocacional con horario ampliado de 7:15 a 13:30 horas. Y dentro de esta modalidad se establece la siguiente tarifa. Modalidad C, usuario en periodo vacacional sin programa de verano infantil, con una cuota de 50 euros. Además, se incorporan las enmiendas presentadas por los grupos municipales que afectan a los artículos 3, 4 y la disposición adicional en los términos que se ha expresado el inicio de este punto del orden del día. El expediente incorpora igualmente los informes perspectivos emitidos por Secretaría de Intervención, así como informe jurídico relativo a la tramitación del procedimiento. Por todo ello, se propone al Pleno la aprobación de esta modificación puntual de la ordenanza fiscal del plan corresponsables. Muchas gracias, Ascensión, por tu exposición. Pues pasamos al turno de portavoces. En este caso, Alfonso, ¿tienes algo que comentar al respecto? ¿No? Juan Miguel. Gracias. Pues el voto de Izquierda Unida va a ser un voto en contra por pura cuestión de coherencia política y compromiso social con los vecinos y vecinas de Munera. El pasado 15 de noviembre de 2025, este grupo municipal presentó ante el Pleno una moción destinada al apoyo de las familias de nuestro pueblo. En aquella propuesta, en el punto número 3 de su parte resolutiva, instábamos de manera clara a este ayuntamiento a revisar la aplicación del plan corresponsables, exigiendo la eliminación del cobro generalizado de los 25 euros por alumno y garantizando la gratuidad real del servicio, en consonancia con el espíritu social y universal con el que la Junta de Comunidades financia estos fondos finalistas. En aquel pleno de noviembre, el equipo de gobierno del Partido Socialista, haciendo uso de su mayoría, decidió tumbar nuestra moción. Rechazaron nuestra mano tendida y se negaron a liberar a las familias de Munera de una carga económica que consideramos injusta para un plan de conciliación extraescolar. Hoy nos traen a votación un borrador consolidado que demuestra que no han escuchado absolutamente nada. No solo mantienen intacta esa cuota mantienen intacta la cuota generalizada de 25 euros al mes para las modalidades A y D, y además consolidan la tarifa de 50 euros, según la enmienda, para la modalidad E.
Izquierda Unida ha actuado hoy con absoluta responsabilidad institucional, registrando una enmienda para corregir los deslices legales y evitar que el Ayuntamiento hiciera el ridículo aprobando un texto basado en una ley derogada de 1992. Pero una cosa es la pulcritud formal y otra muy distinta el fondo político. No podemos votar a favor de un documento que da la espalda a las necesidades económicas reales de las familias del municipio. Por coherencia con lo que defendimos en noviembre, por respeto a los vecinos que esperan medidas de apoyo de su ayuntamiento y porque se han negado a avanzar hacia la gratuidad de un plan que debería ser universal, Izquierda Unida votará no a esta ordenanza. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tú quieres hacer uso de la palabra? Pues tuya. A ver, lo primero, esta ordenanza se aprobó en el 2024, se aprobó en pleno. En el 2024 estaba usted de concejal, ¿no? Sí, claro. Se aprobó. ¿No se dio cuenta del error, entonces? Pues, hombre, no me di cuenta del error. Si me diera la cuenta del error, habría sido otra cosa. Bueno, pues entonces se aprobó en pleno. ¿Estuvo usted de acuerdo? Ya, pero ahora es otro pleno diferente. Bueno, pero es la misma ordenanza. Quiero decir que Y no la podemos- irresponsabilidad y todo no eso también la tuvo podemos- usted. ¿Y no podemos cambiar de opinión? Sí, claro que se puede cambiar de Porque opinión. en noviembre... Pero tengo yo la palabra, lo primero, Ah, bueno. ¿vale? Entonces, se puede cambiar de opinión. Nosotros no vamos a cambiar de opinión de lo que se le dijo en noviembre, porque seguimos pensando lo mismo. Es un plan de conciliación con las familias que están trabajando o tienen una situación vulnerable. Las familias que tienen situación vulnerable ya tienen sus bonificaciones, incluso no tienen que pagar. Y los que tienen que conciliar es porque están trabajando. Si es una familia que trabaja padre y madre o son monoparentales, como sean. Entonces creo que pagar 25 euros por tener a tu hijo tranquilamente, lo dejas a las 7:15, ¿no? Y te puedes ir tranquilamente a trabajar, 2 personas, yo creo que 25 euros no estamos saqueando los bolsillos de los vecinos de Munera. Y esta subvención, cada vez, ya también trajimos en el pleno de noviembre, trajimos los importes de la subvención, que cada vez van siendo menos. Entonces llegará un momento en que esta subvención se acabe. Entonces, ¿qué hace el ayuntamiento? Se echa otro cargo encima, como pasa con las subvenciones que nos dan y que al final las quitan de golpe y porrazo. Yo creo que es una forma de que la gente se vaya adaptando a pagar una cuota mínima para poder tener ese servicio, simplemente. Y que no todo el mundo la necesita. No todo el mundo tiene que dejar a su hijo porque no trabaja o porque trabaja aquí en el pueblo, porque el horario se lo permite. O sea, esto no se puede hacer universal. Pero ya le recuerdo que se aprobó en el 2024. Estaba usted ahí. Ya he terminado, de momento. Eso que Gracias, acabo de Ascensión. decir es su opinión, la mía es diferente ahora. ¿Tú vas a participar? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Yo solo a añadir un poco en este tema, que creo, y ya en el pleno anterior que se trató este tema, ya se puso en valor ciertas circunstancias, lo acaba de decir Ascensión, y cuando se tomó la decisión de hacer una ordenanza que recogiera este servicio, este plan corresponsables, era efectivamente por tener la posibilidad de cuando llegara el momento, que llegará, o ojalá que no, pero quizás que llegue, que este servicio, porque hasta la fecha está siendo subvencionado, empezó prácticamente al 100%, ya nos está costando algo al ayuntamiento de aportar a este plan, pues llegará el momento que desaparezca lo que es la subvención y tendremos ahí porque ya lo llegamos a ya lo expliqué creo en aquel momento, cuando llegamos a la circunstancia de que se acabó la subvención, que aquello se terminó, porque era un plan que se subvencionó y terminó y se acabó la subvención y ahí acabó. Pues hubo familias que vinieron a reclamar porque realmente les hacía falta ese servicio. Lo valoramos, volvimos a reactivarlo con fondos del ayuntamiento, hasta que llegó la próxima convocatoria de subvención, que por supuesto nos hemos acogido a todas, pero va disminuyendo año a año. Cuando se tomó la decisión de hacer una ordenanza era por regular, por tener la posibilidad que llegado ese momento, tener un respaldo legal, una ordenanza donde poder seguir prestando ese servicio y repercutir en los usuarios que realmente lo necesitan, pues el cobro de tal. Creo que el ayuntamiento a día de hoy, y creo que el concejal lo sabe igual que nosotros, pues estamos en una disposición económica que no podemos ni debemos ir acogiéndonos a día de hoy. Quizás en el futuro sea de otra manera, pero a día de hoy
tenemos que tener la previsión de no acoger más servicios con fondos que no somos capaces de poder asistir. Entonces, antes de que llegue el momento de decir, pues ha terminado la subvención, terminamos con el servicio, decidimos recoger esta ordenanza para tener la posibilidad de ofrecerle a los que realmente necesitan este servicio la posibilidad de continuar ofreciéndolo. Entiendo que compartiendo el pago, la parte que correspondiera a los usuarios, y entiendo que siempre el ayuntamiento pues se va a llevar cierta proporción de la carga, del coste. Así que simplemente era aclarar eso. Y bueno, ya se ha hecho por parte de los portavoces, pasamos a la votación de este punto. Así que votos a favor de la aprobación, si procede de la ordenanza del precio público de participación económica de los ordenanzas de planos responsables. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstención? Pues queda aprobado el punto. Continuamos con el punto número 4, que en este caso es la aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa y reglamento de régimen interno de la Escuela Infantil Sanchica de Munera. Antes de entrar en el debate del punto, se da cuenta al Pleno sobre una enmienda presentada por parte del concejal del Grupo Izquierda Unida, Juan Miguel Torres, a este punto. Vista la enmienda incluida en el expediente del Pleno, conforme a lo regulado en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, se admite a trámite la misma. Por tanto, se concede un primer turno de palabra al concejal proponente, Juan Miguel Torres, para la defensa y exposición de la enmienda presentada. Gracias, señor alcalde. Como bien consta en el registro del Ayuntamiento, el martes 26 presentamos una ampliación a la enmienda que registramos el lunes día 25. Y quiero empezar mi intervención explicando el sentido de este escrito, y que no es otro que el de la corresponsabilidad y el rigor técnico. En primer momento planteamos una enmienda muy concreta en el artículo 9 para adecuar nuestro reglamento al decreto de la Junta de Comunidades y garantizar la gratuidad de las aulas de 2 a 3 años. Sin embargo, en un ejercicio de responsabilidad, decidí realizar posteriormente una lectura pormenorizada de todo el documento consolidado enviado por la alcaldía. Mi único objetivo era asegurar que el texto definitivo que salga aprobado de este pleno sea impecable y no cuente con ninguna tacha formal. Fruto de ese análisis, hemos detectado un par de deslices materiales y erratas, que pese a todos se nos había pasado por alto en las en los borradores previos. Y creo que es de justicia subsanar de forma conjunta en este pleno. Les detallo los puntos para que vean el sentido plenamente técnico de nuestra propuesta. En primer lugar, el borrador que traemos hoy a votación mantiene congeladas de forma anacrónica algunas referencias temporales. Concretamente, tanto en el artículo 3 como en el artículo 9, se establece que las medidas y las cuotas se aplican para el curso escolar 2018-2019, entendiendo que la voluntad de este equipo de gobierno es regular el funcionamiento presente y futuro de la escuela infantil. Lo correcto formalmente no es sustituirlo por otro año fijo, sino adoptar una fórmula abierta, de modo que el reglamento sea válido para cada curso escolar sin necesidad de tener que modificarlo continuamente en el futuro. En segundo lugar, dentro del propio artículo 9, en el apartado de obligaciones, se ha colado una pequeña errata del calendario, al fijar la reserva de plaza antes del 31 de junio. Como todos sabemos, el mes de junio tiene 30 días, por lo que resulta indispensable corregir ese dato para evitar cualquier imprecisión legal en la ordenanza municipal. Nuestra labor de fiscalización también consiste en esto, en revisar los expedientes con lupa para sumar, corregir fallos materiales y asegurar la máxima seguridad jurídica para las familias de Munera. Por eso, nuestra enmienda plantea una modificación unificada de los artículos 3 y 9, que resuelve de una sola vez estas cuestiones. Limpia el texto de fechas del pasado, corrige la errata del calendario fijando el plazo real al 30 de junio y deja blindada la gratuidad que exige la ley regional. Los términos exactos de la nueva redacción que proponemos para ambos artículos
constan íntegramente en el escrito de ampliación que tienen sobre la mesa, el cual busca, en definitiva, dotar de flexibilidad al calendario y proteger los derechos económicos de los usuarios. Es una propuesta de mejora puramente técnica, hecha desde el rigor y con espíritu de colaboración para que aprobemos el mejor reglamento posible. Por ello solicito el voto favorable de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Pues, Alcalde, ¿tiene solicito la palabra para presentar una transaccional. pues tiene la palabra. Bien, gracias. Bueno, pues desde el equipo de Gobierno queremos formular una nueva enmienda transaccional in voce, pero antes quiero realizar algunas consideraciones para explicarla. En primer lugar, conviene aclarar que los expedientes de modificación que hoy se traen al Pleno no consisten en la aprobación de nuevos reglamentos, ni en refundiciones íntegras de todos sus contenidos, sino en modificaciones puntuales de determinados artículos concretos para adaptarlos, por ejemplo, en el caso de esta ordenanza, de estas dos ordenanzas, a las nuevas obligaciones derivadas del Decreto 34/2024 de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y a distintas propuestas técnicas planteadas desde los servicios sociales municipales. Por lo tanto, los textos que hoy pretendemos modificar mantienen la estructura y los contenidos consolidados vigentes, incluyendo modificaciones aprobadas en años posteriores y que continúan plenamente en vigor. No se tratan de deslices, no se tratan de copias y pegas, es simplemente una puntualización. Dicho esto, quiero advertir que en la primera enmienda y la posterior de ampliación y subsanación que presenta Izquierda Unida se produce y mantiene un error material que, dada la condición de subsanación con que se presenta estas enmiendas, pues no corrigen esa condición. Concretamente, en la nueva redacción propuesta por Izquierda Unida para el artículo 9, vuelven a aparecer los importes económicos de 63 euros de mensualidad y 40 euros de matrícula correspondientes al año 2018, cuando estas cuantías ya fueron modificadas mediante la correspondiente modificación de la ordenanza fiscal aprobada por este Ayuntamiento en el año 2024 y que actualmente están vigentes. Por tanto, seguir incorporando ahora esas cantidades al reglamento supondría generar una contradicción entre el propio reglamento de régimen interno y la ordenanza fiscal en vigor, y eso es lo que se pretende evitar con las enmiendas presentadas. Dicho esto, entendemos razonable parte de la intención de la enmienda presentada, especialmente en lo relativo a clarificar determinados aspectos organizativos y adaptar algunas referencias del texto. Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista formulamos una enmienda transaccional in voce en los siguientes términos. Primero, aceptar la propuesta de redacción planteada para el artículo 3 relativo al horario de la escuela infantil, al considerar que mejora técnicamente el texto y adapta mejor la regulación a las necesidades organizativas de cada curso escolar. Segundo, formulamos enmienda transaccional sobre el artículo 9, donde eliminamos la referencia a las cuotas. Entendemos que las cuotas económicas deben quedar reguladas exclusivamente en su correspondiente ordenanza fiscal y que es el instrumento jurídico adecuado para aprobar, modificar y actualizar precios públicos, evitando así duplicidades normativas y futuras incoherencias administrativas. Por lo tanto, la redacción de este artículo propuesta por la enmienda transaccional queda de la siguiente manera. Artículo 9, apartado E. Las cuotas quedarán determinadas por el órgano competente y aprobadas en su correspondiente ordenanza fiscal. Todo ello sin perjuicio de la gratuidad del tramo de edad de 2 a 3 años, regulada en el artículo 7.2 de este reglamento, de conformidad con el decreto 34/2024 de 2 de julio. Por lo tanto, igual que antes, si Izquierda Unida acepta esta enmienda transaccional en los términos que he expuesto, el Grupo Municipal Socialista va a votar favorablemente a la incorporación conjunta de estas modificaciones en el texto definitivo propuesto para el reglamento de régimen interno de la Escuela Municipal Sanchica. Eso es todo. Gracias, José Antonio. ¿Puedo? Sí. No, es que acaba de leer lo mismo que viene en la rectificación y ampliación de la enmienda. En el apartado B pone redacción propuesta para el artículo 9. Obligaciones y cuotas. Son obligaciones de los padres, familiares, tutores, etcétera, solicitar reserva de plazas antes del 30 de junio, formalizar la matrícula en el plazo determinado. Las cuotas quedarán determinadas por el órgano competente, haciéndose de conformidad con las tarifas aprobadas y vigentes para cada curso escolar.
Luego, lo que yo pongo aquí de 63 euros mensuales y 40 euros en el pago de la matrícula es lo que viene en la ordenanza que ustedes han subido. Eso está modificado. No es la ordenanza que nosotros hemos subido, sino que en la ordenanza que se ha propuesto no se ha tocado ese párrafo, no se ha tocado esa modificación. Pero insisto, no tengo aquí la enmienda, no la tengo aquí en el papel, la enmienda que ha registrado Izquierda Unida en Secretaría, si me haces el favor, indico exactamente cuál es el párrafo al que hago referencia. Y es que se dice, solicita, y luego vamos al B y pone redacción propuesta para el artículo 9, obligaciones y cuotas. Son obligaciones de los padres, familias o tutores solicitar reserva de la plaza antes del 30 de julio. Bien, hemos aceptado esa propuesta. Formalizar la matrícula en el plazo determinado. Las cuotas quedarán determinadas por el órgano competente, estableciéndose de conformidad con las tarifas aprobadas y vigentes para cada curso escolar, que en la transaccional se mantiene, y posteriormente pone 63 euros mensualidad y 40 euros en el pago de matrícula. Eso es lo que proponemos eliminar. Está aquí en la propuesta. Sí, es que está aquí en la propuesta de Izquierda Unida y eso es lo que queremos corregir. La propuesta de Izquierda Unida es la copia de lo que venía en la ordenanza que nos pasaron. Claro, pero si vamos por aclarar, si haces una propuesta y se mantiene el texto original, no estamos proponiendo nada, por eso queremos corregirla con la transaccional. Está aquí. Era corregir, yo en el tema de las tarifas no entro porque eso ya es cosa de ustedes proponerlas, ¿no? Claro, pero si estamos hablando de coherencia y seguimos manteniendo, intentamos corregir el texto, que en principio no era lo que se preveía porque era solo modificar los puntos que afectaban a esta propuesta, si ahora decidimos con las enmiendas ajustar el texto para que no haya incoherencias, lo lógico es eliminar esa incoherencia de las cuotas que no están en vigor. Gracias. Bueno, pues entonces se acepta la enmienda transaccional en los términos que se han valorado. ¿Acepta la mía también? Claro. Sí, claro, hemos aceptado la... Sí. Pues nada, sí. ¿Votamos? Bueno, se vota así, pues se acepta la enmienda transaccional y la presentada por Izquierda Unida. Y nada, pues como ya se ha debatido, pues ya no te vuelvo a pasar el tema, pues ya entiendo qué tal. Pues pasamos a dar lectura a la aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del reglamento de régimen interno de la Escuela Infantil Sanchica de Munera. Tiene la palabra el concejal de Educación, José Antonio Calvo, para que nos la exponga. Gracias, alcalde. Bueno, pues la propuesta que traemos hoy a este pleno viene motivada por la próxima convocatoria de ayudas para la gratuidad del tramo educativo de 2 a 3 años en Castilla-La Mancha. Desde el área de participación y centros de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades se nos ha trasladado que dicha convocatoria se publicará previsiblemente a principios del mes de junio y junto a esa comunicación también se nos indica una serie de requisitos que deben cumplir los ayuntamientos titulares de las escuelas infantiles para poder acogerse a esta línea de financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Entre esas obligaciones se establece principalmente que el servicio para el alumnado de 2 a 3 años debe ser gratuito, que la escuela infantil debe ofertar un mínimo de 6 horas diarias sin coste para las familias en ese tramo de edad y que el servicio debe garantizarse durante al menos 10 meses al año. Además, también se establecen obligaciones administrativas y organizativas como la grabación de los datos del alumnado en la plataforma Educamos CLM, la identificación del alumnado en situación de vulnerabilidad y el cumplimiento de las obligaciones de publicidad recogidas en el artículo 20 del Decreto 34/2024. Por todo ello, desde la Concejalía de Educación se propone adaptar tanto la ordenanza fiscal como el reglamento de régimen interno de la Escuela Infantil Municipal con el objetivo de adecuar ambos documentos a la normativa actual y a las condiciones exigidas por la Junta de Comunidades. Como he aclarado en la anterior intervención, no se proponían, en principio, ordenanzas nuevas, no se proponen, de hecho, ordenanzas nuevas, sino que lo que se propone es modificar ciertos artículos del texto consolidado y que los concejales han podido ver resaltados en azul en los borradores que se incorporan en el expediente, para dar cumplimiento a lo indicado en el decreto de la Junta.
Por lo tanto, en cuanto a la ordenanza fiscal, el primer cambio que se realiza es adaptar correctamente el nombre de la propia ordenanza. Es una ordenanza existente que era genérica, en su origen regulaba distintos servicios educativos municipales, entre ellos regulaba la Escuela de Música y la Guardería Municipal. Con el paso del tiempo, ambos servicios han seguido caminos distintos y actualmente la Escuela de Música Municipal cuenta ya con su propia regulación específica. Por este motivo, se actualiza el título para dejar perfectamente identificado el servicio al que afecta esta ordenanza, quedando redactado como Ordenanza Fiscal Reguladora T06 de la tasa por enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales, escuela infantil. Por otro lado, también se modifica el artículo 2 relativo al hecho imponible, eliminando las referencias a otros servicios y especificando expresamente que la ordenanza regula el servicio de la escuela infantil municipal. En el artículo 6, relativo a la cuota tributaria, se incorpora expresamente lo dispuesto en el Decreto 34/2024, añadiendo que el servicio para el grupo de alumnado de 2 a 3 años será gratuito. Y además, a propuesta de los servicios sociales de atención primaria, se incorpora un nuevo apartado que permitirá reducir hasta el 100% de las cuotas en aquellos casos de urgencia social, situaciones de riesgo o desamparo, o unidades familiares con expediente abierto en servicios sociales y situación de exclusión social acreditada mediante un informe técnico. Entendemos que esta medida es importante porque introduce una herramienta de apoyo social y protección a familias que atraviesan circunstancias especialmente complicadas, permitiendo actuar con mayor sensibilidad y capacidad de respuesta desde este ayuntamiento. Respecto al reglamento de régimen interno, también se introducen varias modificaciones, como puede ser la del artículo 7, en la que se actualiza la denominación de la consejería competente, pasando a ser correctamente la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Además, se incorpora un nuevo apartado en el que se recoge expresamente la obligación de ofertar un mínimo de 6 horas gratuitas diarias para el alumnado de 2 a 3 años, garantizando el servicio durante al menos 10 meses, y así como la obligación de grabar los datos en la plataforma Educamor CLM y relacionar el alumnado en situación de vulnerabilidad. También se añade otro apartado relativo al cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en el Decreto 34/2024. Se incorporan nuevas situaciones vinculadas a menores o familias en situación de riesgo, desamparo o valoración social, reforzando así la atención a los casos con mayor vulnerabilidad social. Igualmente, se amplían y concretan determinados criterios relacionados con discapacidad, dependencia y situaciones familiares que puedan interferir en el cuidado y atención a los menores. Y, por otra parte, a propuesta de esos servicios, se actualizan los distintos criterios de baremación recogidos en el artículo 11 del reglamento. Se incorporan las modificaciones también propuestas en las enmiendas de este punto, que afectan a los artículos 3 como a los artículos 7.c y 7.e del Reglamento del Régimen Interno de la Escuela Infantil San Chica, que hemos presentado al inicio de este punto. Y con esto lo que se pretende es adaptar tanto la ordenanza fiscal como el reglamento interno a la normativa autonómica actual, garantizar el acceso a la futura convocatoria de ayudas para la gratuidad del tramo 2-3 años y reforzar al mismo tiempo el componente social y de atención a las familias dentro del funcionamiento de nuestra Escuela Infantil Municipal San Chica. El expediente incorpora varios informes jurídicos o incorpora, mejor dicho, los informes jurídicos y técnicos preceptivos favorables para la tramitación de ambas modificaciones. Por lo tanto, proponemos al Pleno la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal y del reglamento de régimen interno de la Escuela Infantil San Chica de Munera. Gracias, alcalde. Muchas gracias, José Antonio. Pues turno de portavoces. Alfonso, no sé si quieres nada. Juan Miguel, algo que... Yo, bueno, decir que nos vamos a abstener porque echamos en falta la gratuidad de los tramos de 0 a 2 años, que para nosotros sería lo idóneo. Para todos sería idóneo. Pues nada, sin ningún comentario más, pues pasamos al turno de votación. Votos a favor de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa y reglamento de régimen interno de la Escuela Infantil San Chica de Munera. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2 abstenciones. Pues queda aprobado este punto. Pasamos al punto siguiente, que es el número 5, aprobación si procede de la renovación de la Comisión Local de Pastos de Munera 2026-2030.
Como todos sabemos, la Comisión Local de Pastos es un órgano importante dentro de la organización agraria del municipio, especialmente en un pueblo como Munera, donde la agricultura y la ganadería siguen teniendo un peso fundamental en nuestra economía y en nuestra forma de vida. Finalizado el mandato de la comisión anterior, corresponde ahora al Pleno proceder a su renovación conforme al procedimiento establecido legalmente y a las propuestas realizadas por las organizaciones agrarias representativas. Para la exposición detallada del expediente y de la propuesta de comisión de la nueva comisión, tiene la palabra el concejal de Agricultura y Ganadería, Luis Fernando Morcillo. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. La propuesta que hoy traemos a este pleno responde a la necesidad de renovar la Comisión Local de Pastos de Munera, una vez finalizado el mandato de la comisión anterior. La actual comisión fue constituida por acuerdo plenario en sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2022 y conforme a la normativa aplicable. Su mandato expiró el pasado 28 de abril de este año, siendo necesario proceder a la renovación de sus cargos dentro de los 3 meses siguientes. Por este motivo, desde la alcaldía se dictó providencia para iniciar el correspondiente procedimiento administrativo de renovación. En primer lugar, se solicitó propuesta de vocales a las organizaciones profesionales agrarias más representativas de Castilla-La Mancha, concretamente a ASAJA y UPA. Dichas solicitudes se remitieron el día 28 de abril de 2026 y posteriormente se recibieron las correspondientes propuestas por parte de ambas organizaciones agrarias, en fechas 28 de abril y 21 de mayo de 2026. Una vez incorporada toda la documentación al expediente, la propuesta que se eleva hoy al Pleno es proceder a la renovación de la Comisión Local de Pastos para el nuevo periodo 2026-2030. La propuesta de composición sería la siguiente. Como presidente de la Comisión Local de Pastos, el concejal y tercer teniente de alcalde de esta corporación, don Luis Fernando Morcillo Arenas. Como secretario de la comisión, el funcionario municipal, don Ángel Blázquez Arenas. Y como vocales, en representación de los propietarios de tierras sujetas al régimen de ordenación de pastos, José Luis Ruiz Couque, Pedro Manuel Castillo Atencia y Luis Morcillo Gutiérrez. Y en representación de los ganaderos con explotación en el término municipal o con pastos adjudicatarios en el municipio, don Fabián Moreno Calero, Juan Rosillo del Amo y Pedro Manuel del Amo Morcillo. Se trata, por tanto, de dar continuidad al funcionamiento ordinario de un órgano importante para la organización y gestión de los aprovechamientos de pastos en nuestro término municipal, garantizando además la representación tanto de propietarios como de ganaderos, conforme establece la normativa vigente. El expediente cuenta con el perceptivo informe de Secretaría, en el que se detalla el procedimiento legalmente establecido para la constitución y renovación de las comisiones locales de pastos. Por todo ello, se propone al Pleno la aprobación de la renovación de la Comisión Local de Pastos de Munera para el periodo 2026-2030. Muchas gracias, Luis Fernando. Pues pasamos al turno portavoces. No tiene nada que decir. Juan Miguel, nada. Por su parte, nada tampoco. Pues pasamos a la votación de la renovación de la Comisión Local de Pastos de Munera para el periodo 2026-2030. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad de todos los presentes. Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día, que serían informes de alcaldía. Pues hoy voy a dar cuenta a la corporación de los principales asuntos y actividades e iniciativas que se han desarrollado en el municipio desde la celebración del último pleno ordinario. El informe, el número 1, pues es dar cuenta de la visita institucional del delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete. El pasado 8 de abril recibimos en Munera la visita del delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, quien pudo conocer de primera mano distintos proyectos e iniciativas que se están desarrollando actualmente en el municipio. Durante la visita recorrió la Escuela Infantil Sanchica, donde se han ejecutado actuaciones de mejora en la climatización con apoyo del Gobierno regional, orientadas tanto a mejorar el bienestar del alumnado y de las trabajadoras del centro, como a avanzar en eficiencia energética y ahorro en recursos.
También visitó las obras de la futura residencia de mayores, un proyecto importante para Munera y especialmente esperado por muchas familias del municipio. Además, mantuvimos una reunión de trabajo donde se abordaron distintos asuntos relacionados con infraestructuras, servicios públicos y colaboración entre administraciones, con el objetivo de seguir impulsando proyectos beneficiosos para nuestro pueblo. Informe número 2. Trabajos de limpieza en el Vao de la Fuente y Río Córcoles. El Ayuntamiento ha llevado a cabo los trabajos de limpieza y acondicionamiento del cauce del río Córcoles en la zona del Vao y el Caz, junto a los puentes de la Fuente. Se trata de una actuación que veníamos gestionando desde finales del año pasado, cuando se solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la autorización necesaria para poder intervenir en esta zona. Una vez concedidos los permisos, se procedió a la retirada de maleza y lodos acumulados, así como al saneamiento de árboles y postes que presentaban mal estado y podían generar riesgos para vehículos y peatones. Con esta actuación recuperamos un entorno natural muy conocido y frecuentado por vecinos y visitantes, mejorando tanto la seguridad como la imagen de este espacio. Informe número 3. Se ha desarrollado el programa Rutas por la Igualdad. Durante el mes de abril, Munera ha participado en una nueva edición del programa Rutas por la Igualdad, impulsado por la Diputación Provincial de Albacete bajo el lema «La provincia crece cuando ellas avanzan». Dentro de esta iniciativa, el día 19 de abril, recibimos la visita de cerca de 40 vecinas de Villalgordo del Júcar. La jornada contó con la presencia de la diputada Yolanda Ballesteros y de representantes municipales de ambas localidades. Las participantes pudieron conocer distintos espacios patrimoniales, culturales y turísticos de Munera gracias al trabajo de la Asociación Turimán, que además preparó una actividad teatralizada relacionada con las bodas de Camacho. Posteriormente, el pasado fin de semana, 53 mujeres de Munera realizaron la visita de reciprocidad a Villalgordo de Júcar, acompañadas por miembros de la Corporación Municipal. La valoración de ambas jornadas ha sido muy positiva y este tipo de actividades permiten seguir fortaleciendo la convivencia, el intercambio entre municipios y el papel activo de las mujeres en el medio rural. Informe número 4. La presentación de la Agenda de Desarrollo Urbano y Rural, ADUR. El pasado 6 de mayo, Munera acogió en el Centro de Recepción de Visitantes la presentación de la Agenda de Desarrollo Urbano y Rural de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel. En el acto participaron representantes de la Junta de Comunidades, Recander, SACAN y del equipo técnico redactor del proyecto, contando con la asistencia de la representante del programa ONU Habitat de la Organización de Naciones Unidas. Durante la jornada se presentó un plan de acción compuesto por 52 proyectos elaborados a partir de procesos de participación ciudadanos y centrados en cuestiones fundamentales para el futuro del medio rural, como el acceso a la vivienda, el transporte, la sostenibilidad, la modernización o el refuerzo de servicios básicos. La ADUR supone una herramienta de planificación importante para seguir generando oportunidades y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Informe número 5. Junta Local de Seguridad. El día 12 de mayo se celebró en Munera una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad. Durante el encuentro se trató sobre la planificación de los dispositivos de seguridad previstos para los próximos meses, especialmente los relacionados con eventos y actividades multitudinarias que se celebrarán en el municipio. También se trataron otras cuestiones relacionadas con la prevención, vigilancia y coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad. En la reunión participaron representantes de la subdelegación del Gobierno, Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, Cruz Roja y miembros del equipo de Gobierno. El objetivo de esta convocatoria de la Junta Local de Seguridad es reforzar la coordinación y disponer de los medios necesarios para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos y vecinas de Munera. Informe número 6. Curso de atención sociosanitaria dentro del programa Dipualba Protege 2. El pasado 20 de mayo visitamos el curso de certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, que se está desarrollando en el Auditorio Municipal dentro del programa Dipualba Protege 2. En la visita participaron el vicepresidente de la Diputación, Fran Valera, la diputada de Fondos Europeos, Yolanda Ballesteros, y miembros del equipo de Gobierno. El curso comenzó el 9 de marzo y finalizará el 31 de agosto. Cuenta con 17 participantes, la mayoría de Munera, aunque también participan personas de municipios cercanos como Villarruedo y El Bonillo. La formación incluye contenidos específicos de atención sociosanitaria, igualdad, competencias digitales y orientación laboral, además de prácticas profesionales.
Quienes finalicen el itinerario tendrán un certificado de profesionalidad que les permitirá trabajar en residencias y centros especializados. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a la Diputación de Albacete que haya apostado por desarrollar esta formación en Munera, ya que permite acceder a una titulación oficial sin necesidad de desplazarse fuera del municipio. Informe número 7. 60 aniversario de la Biblioteca Municipal Cervantes. El pasado 24 de abril, la Biblioteca Municipal Cervantes celebró su 60 aniversario con un acto muy especial y muy emotivo para todos los que forman parte de la historia de este servicio municipal. Durante el acto participaron lectores, usuarios, clubes de lectura y personas que han estado vinculadas a la biblioteca durante décadas. Quiero destacar especialmente la presencia de Lola Moreno, como lectora más longeva de la biblioteca, y de Pedro Antonio Piqueras Casabuena, que ejerció como bibliotecario y quiso acompañarnos en esta celebración. También participaron representantes de los clubes de lectura Los Maravillosos y Carpe Diem, así como la pequeña Valentina, representando a los usuarios más jóvenes de la hora del cuento. Cabe destacar igualmente iniciativas que se siguen desarrollando desde la biblioteca, como el proyecto Libros que Curan, impulsado junto al Centro de Salud y las farmacias locales, o actividades de animación a la lectura y educación ambiental, como el Bosque de la Lectura. En nombre de toda la corporación, quiero felicitar a todas las personas que han formado parte de la Biblioteca Cervantes durante estos 60 años y agradecer su trabajo para convertirla en uno de los espacios culturales más importantes y queridos de nuestro municipio. Y con este termino. Y nada, pues continuamos con el 7º punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Y nada, pues decir que dentro del punto ruegos y preguntas se procede en primer lugar a contestar las preguntas formuladas en el pleno ordinario anterior que quedaron pendientes de respuesta. Y le paso la palabra al concejal de festejo, José Antonio Calvo. Gracias, alcalde. Bueno, pues en relación a las preguntas formuladas por el concejal de Izquierda Unida en la sesión ordinaria del 31 de marzo de 2026, tal y como anuncié en dicho pleno, he preparado la contestación por escrito. Entonces, Víctor, si me haces el favor de pasarme a Juan Miguel. Secretaría y alcaldía. Bueno, pues las respuestas han sido facilitadas al secretario para su incorporación al expediente, entregadas igualmente al concejal de Izquierda Unida, al señor alcalde, y con esto considero que las cuestiones planteadas quedan suficientemente aclaradas, tanto con las explicaciones dadas en plenos anteriores como con la contestación escrita que ahora se incorpora y que imagino que se incorporarán al borrador del acta de este pleno. Por mi parte, eso es todo, alcalde. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues, estando en el punto de ruegos y preguntas, tienen la palabra los portavoces. En primer lugar, Alfonso, ¿alguna pregunta, algún ruego? Nada. Por parte de Juan Miguel, ¿tiene la palabra? ¿No hay nada? Pues entonces, no habiendo ningún punto más que tratar en el orden del día, se da por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos.